saludad a vuestro rey. Buenas, señores. Traemos de vuelta a una de las mascotas del canal y a ver si llega otro que tengo por ahí pendiente, que mucho me lo habéis estado solicitando. Ahora tenemos de vuelta la rata y ya veremos qué pasa con el pollo. Pero vamos a comentar unas cuantas cosas, porque ya estoy de vuelta. Como dije, iba a ser un viaje bastante rápido y bueno, no ha pasado gran cosa, pero sí que ha habido movimientos en la industria del videojuego. Porque mirad, de última hora sé que muchos me vais a preguntar acerca de los informes financieros de Xbox y de PlayStation. Pues mirad, los dos se pueden ir a tomar por saco, lo digo así, para bien, para mal, ellos sabrán. Yo desde hace ya 2 años no traigo casi ese contenido al canal y si lo comento es porque de pasada viene con alguna otra noticia interesante, cosa que sucede por ejemplo en el vídeo de hoy. Hay un par de cosas que comentar acerca de esos informes, pero vamos, es que me da igual lo que me digan. Cuando dicen que le va bien, nos traen malas noticias. Cuando dicen que les va mal, pues bueno, a lo mejor se están un poco más quietos. Pero bueno, ahora vamos a comentar un poco acerca de ese asunto porque tiene miga la cosa. Luego, eso sí, vamos a ir con noticias de videojuegos, que ha habido un montón. De Xbox precisamente tenemos un par bastante potentes. Luego tenemos también de Silent Hill. Y luego ya el resto pues veremos a ver si los cuadro para este vídeo o los cuadro para el siguiente, porque como digo, son muchas cosas. Así que vamos al lío. Sobre PlayStation no hay gran cosa que comentar. Parece que la venta de consolas más o menos tiene una relativa buena salud, aunque ha decrecido bastante respecto a los últimos informes, y eso se debe sobre todo a la subida de precio de estas. La verdad que la subida de precio de las videoconsolas PlayStation ha afectado muchísimo. Y por si alguien tiene dudas, esto obviamente no tiene nada que ver con el famoso boicot del formato físico, porque aquí de lo que se está hablando es de un informe trimestral que tiene que ver más con el trimestre justo anterior al anuncio del final del formato físico. Ahí pues todo lo que haya podido afectar no se puede apreciar, básicamente porque la noticia no existía. Ya luego durante el próximo trimestre, que seguramente nos comenten durante el mes de octubre, ahí sí se puede hacer una medición de si eso realmente ha tenido alguna clase de impacto. Pero bueno, en resumidas cuentas, en este trimestre PlayStation ha vendido pues unos pocos millones menos de videojuegos, pero también es que el nivel de lanzamientos ha sido algo más flojo que el año anterior. Y esto pues ya sabéis que es una comparación con el trimestre del año pasado. Pero en fin. Luego en el caso de Xbox los números han sido mayormente negativos, pero esto la verdad que tiene un pequeño truco. Y es que Xbox el año pasado reportó alguna de sus cifras de ingresos más altas. Claro, Xbox no da la cifra de ganancias, pero bueno, según la presidenta de la compañía, pues básicamente Xbox por cada dólar que gana luego pierde o paga 64 centavos. Esto pues obviamente supone que las ganancias no son tan grandes como deberían, pero bueno, al fin y al cabo los márgenes los manejan ellos, no lo manejo yo. Ganar dinero ganan, simplemente que no están ganando tanto como el año pasado y que por supuesto eso desempeñan cifras negativas, porque la gente se confunde. Cuando Xbox da números negativos en informes trimestrales no significa que estén perdiendo dinero, significa que están ganando menos que el año pasado, porque si estuvieran perdiendo dinero ya digo yo que la compañía no existía directamente. Pero bueno, simplemente que de momento pues no está dando los beneficios que se esperaban ahora mismo. Bueno, esto es lo que corresponde a la parte más técnica de este asunto, la parte que a mí en lo personal no me interesa absolutamente nada. Como digo, desde hace 2 años y medio lo comento siempre muy de pasada. En redes sociales directamente no pongo publicaciones porque lo que han hecho estas compañías es vergonzoso. En los últimos tiempos han tomado decisiones que han ido muy en contra del consumidor y ya pues como si queréis ganar más o queréis ganar menos. Eso no debería ser algo de lo que estuviera hablando el usuario, y sin embargo tengo una extraña sensación en las últimas horas, porque cuando se han publicado estos informes me he dado cuenta que algunas cuentas dedicadas a PlayStation y a Xbox, creadores de contenido incluso, le han dedicado más publicaciones a esta porquería, a números financieros, que a Gears of War, que a Wolverine. No, a vosotros no os gustan los videojuegos de Xbox y de PlayStation, no, lo tengo claro. A vosotros os gusta el salseo que hay alrededor de esto, porque de los videojuegos habláis muy poco, pero bueno. Dejando a un lado eso, no me gusta poner etiquetas, pero estoy constatando una serie de hechos que siempre me han hecho pensar mal, bastante mal, todo se ha dicho. Y
Sí que ha habido cosas adyacentes a estos informes que me interesa comentar. Por ejemplo, la presidenta de Xbox ha hablado un poco del modelo de negocio y dice que este va a empezar a tener, digamos, ganancia de nuevo al alza, que volverá a ser saldo positivo en todos los aspectos a partir del próximo 2027, concretamente cuando empiece su año fiscal el próximo mes de junio. Vamos, dentro de un año literalmente ya esperan ver números verdes en estos informes, pero bueno, eso obviamente tampoco me parece importante. Sí es interesante el ver cómo van a llegar ahí. Y dicen pues que obviamente tienen que hablar de una centralización, porque hasta ahora muchos estudios propios de Xbox estaban como fuera de órbita, descontrolados, con una libertad quizá demasiado grande, y ahora pues los proyectos van a ir más de la mano, los van a agarrar todos con fuerza y van a saber qué es lo que están haciendo. Porque hemos visto casos como Activision o Bethesda, por ejemplo, que obviamente han sacado videojuegos interesantes, pero que trabajaban de una manera muy distinta. Es como si no perteneciesen a la misma compañía, y eso pues está acarreando muchos problemas, y ciertos estudios que tenían muchas libertades quizá también se tomaban demasiado tiempo para hacer videojuegos, y esto desde luego no ha salido nada positivo de ello. Y en fin, pues esa es una de las primeras ideas que tiene la presidenta de Xbox, y espero que de alguna forma las acabe aplicando bien. Porque, hombre, la libertad creativa está bien siempre y cuando al final cumplas, ¿sabes? Pero es que aquí hay muchos que no han cumplido, y eso, vamos a ser honestos, es así. Hay otros que sí han cumplido y tampoco les han dado el premio, los han echado a la calle, les han cerrado los estudios, y eso es una vergüenza. A mí por mucho que me quieran explicar las cosas, no, lo siento, es una vergüenza. Si un estudio te ha sacado buenos videojuegos y no han vendido, porque tú, que eres el que tiene que dirigir el marketing, no lo has hecho bien. La responsabilidad es tuya. El estudio, si te ha hecho un buen videojuego, como el Doom, como Hi-Fi Rush, tú eso lo tienes que cuidar, ¿vale? Ellos ya te han dado el producto que tú estabas buscando, el producto de calidad. A partir de ahí es tú quien tiene que venderlo. Y eso pues es algo que no se ha hecho bien. Luego han comentado que obviamente las consolas son parte esencial de su negocio, con lo cual van a tener que buscar la fórmula para superar toda esta crisis de componentes y toda esta movida y volver un poco a la senda de revivirla. Los exclusivos van a ser una parte importante, lo ha vuelto a comentar la presidenta de Xbox, que esto es una parte trazada del plan que no tiene ahora mismo marcha atrás, que esto va para largo plazo y que de hecho, digamos hasta el año 2030 han dejado caer, no esperan un cambio de estrategia. Por lo menos hasta ahí las cosas van a seguir tal y como las han planteado ahora. Es una estrategia más o menos hasta ese plazo. Si en ese plazo las cosas no cumplen números, pues entonces podemos empezar a ver otras completamente distintas. Pero bueno, de eso ya nos encargaremos llegado el momento. Porque ahora de lo que quiero hablar es precisamente de un videojuego de Xbox que ayer se anunció y al que veo que de hecho, como he dicho antes, les están dedicando muy pocas publicaciones. Se trata de Gears, se trata de E-Day, un título que saldrá durante el próximo 6 de octubre, que también podéis empezar a jugar el día 1 de octubre con el acceso anticipado de 5 días. Y bien, pues este videojuego, que nace precisamente como un exclusivo dentro del mundo de las consolas para Xbox, nos ha presentado su multijugador. Y ojo, porque es bastante interesante el planteamiento general, aunque bueno, al fin y al cabo hay cosas que ya estaban en los anteriores videojuegos, pero que parece que aquí se han perfeccionado. Lejos de todo lo que es el sistema de juego, que parece ser mucho más fluido, parece ser, digamos, menos invasivo en algunos aspectos, parece ser mucho más asequible para el consumidor. Luego nos han mostrado que, por ejemplo, para empezar todo lo que es el tema multijugador, no tienes que pasarte la historia principal. Aunque bueno, lo dicho, es que no, seguramente los que juguéis a Gears esto tampoco os pille demasiado de sorpresa, pero vamos, no es un requisito. Puedes empezar a jugar al multijugador sin ninguna clase de historia antes de todo eso. Y bien, luego pues nos han comentado acerca del modo PvP, que en este caso pues se podrá probar durante la beta, pero es básicamente lo que puedes esperar como fan de Gears. Así lo han descrito ellos mismos, que básicamente es lo que puedes necesitar, y que de hecho pues dicen que los mapas, al menos según han comentado varios medios de comunicación, son como los de los videojuegos clásicos, es decir, la esencia clásica de Gears está regresando incluso para lo que es el multijugador. Y bueno, pues va a tener una buena cantidad, según parece. Quieren que el videojuego de lanzamiento tenga mucho contenido, porque la compañía de paso ha comentado que no esperan que este multijugador tenga pase de temporada.
que todo lo que venga va a ser, pues digamos, completamente gratuito mediante actualizaciones. Esto, por cierto, no incluye la posibilidad de un DLC de historia, pero eso es algo completamente aparte. Me refiero que el multijugador no va a tener el típico pase de batalla, de juega cada ciertos meses al nuevo contenido para desbloquear no sé cuántas cosas. Todo eso va a ser gratis, ¿vale? Obviamente seguirá llegando contenido al multijugador, pero no tendrás ninguna clase de pago extra. Si te compras el videojuego y juegas en multijugador, lo que te venga será gratis, y la verdad que se agradece. Y bien, pues han comentado muchos detalles, como que por ejemplo vamos a tener partidas de 15 minutos hasta 1 hora, obviamente dependiendo de las modalidades que elijas. Luego tendrás 3 tipos de misiones, con objetivos principales, con oleadas de enemigos, tipos de objetivos también dentro de cada misión, y básicamente de todo lo que se puede pedir. Es una auténtica locura. Podría hablaros aquí de que también nos han mostrado cómo construir torretas, trampas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo dicho, quien haya jugado a Gears más o menos entiendo que sabe a lo que va. Es básicamente todo lo que te puedes esperar de ese multijugador, aunque espero que venga con más cosas. Apuntarse a la beta es completamente gratis. Yo no lo haré, yo esperaré el lanzamiento completo del videojuego, pero si queréis un poco comprobar todas estas cosas que os he comentado, en qué consisten ciertas trampas y ese tipo de temas, pues ahí tendréis todas las posibilidades. Aunque obviamente en la beta no os va a venir todo el contenido multijugador, os va a venir una pequeña fracción y luego ya el resto lo tendremos que esperar al videojuego final. Pero bien, como digo, será dentro de apenas unos días. Ahora, esto que estáis viendo en pantalla, esta es la otra noticia que quería comentar y me parece muy interesante. Insile haciendo Fallout. Este es otro estudio de Xbox que ya sabéis que actualmente se encuentra con Clockwork Revolution. Y bueno, pues el señor Corden nos ha comunicado que, según tiene entendido, esta gente también se va a dedicar a algo relacionado con Fallout. No ha determinado específicamente el qué. Pero yo más o menos me puedo hacer una idea, porque al fin y al cabo, si veis los videojuegos que ha desarrollado esta gente, habitualmente, con el tipo de vista aérea que tienen y todo eso, son títulos que de hecho pueden desembocar en que esta gente sean encargados de traer Fallout al estilo clásico. Porque la gente generalmente conoce la saga Fallout con el estilo moderno, videojuegos en primera, tercera persona, con esa clase de perspectiva, pero los dos videojuegos originales eran distintos. Eran con la típica cámara desde arriba, muchos elementos RPG bastante duros, incluso a día de hoy mucha gente no podría jugar esos videojuegos tranquilamente, y esta gente no te digo que hagan un remaster o remake de esos videojuegos, que la verdad estaría muy bien, a mí me gustaría que esos regresasen pero de una manera pues más fluida y actualizada. Pero sí que podrían hacer un Fallout de ese estilo, o 2 o 3, porque al fin y al cabo se han manejado muy bien ahí. Aparte, esto también en cierto modo garantizaría el futuro del estudio, porque muchos pueden llegar a pensar que Clockwork Revolution no va a vender mucho, pero bueno, con Fallout la licencia ya es otra cosa. Pasamos del rumor al hecho, y pasamos a otra licencia que también está de vuelta por todo lo alto. Vamos a hablar de Silent Hill Townfall, videojuego de Annapurna que ya sabéis que se lanzará durante finales del próximo mes de septiembre para PC y para PlayStation 5. Bueno, ¿qué pasa con este videojuego? Pues que ya se han mostrado algunas de las primeras impresiones y nos han comentado cosas bastante interesantes, aparte que también se han enseñado nuevos momentos de vídeo para que podamos ver un poco más el videojuego en profundidad. Y yo debo decir que todo lo que nos han enseñado me ha encantado. Yo la verdad que estoy entusiasmado con este videojuego y veremos a ver qué tan bueno acaba saliendo finalmente cuando nos pongamos a los mandos. Pero en fin, detalles varios. Por ejemplo, es un videojuego que os recordará mucho al Alien Isolation. No solamente por la perspectiva en primera persona, que también, sino porque de hecho tiene como mucho de ese aura de supervivencia, mucho de ese aura de angustia constante, de que básicamente tienes que estar más tiempo escondiéndote que enfrentándote a los enemigos directamente. Aunque bueno, esto en la saga Silent Hill también es cierto que sobre todo sucede al principio y luego es verdad que conforme pasa el tiempo ya la cosa se va volviendo un poco más activa. No terminan de ser videojuegos puramente de acción, pero sí que es cierto que llega un punto en el que acabas apaleando un mogollón de enemigos. Ni os digo ya en el caso del último Silent Hill, el F en este caso, que a su vez fue quizá un videojuego con demasiada acción. Y este no parece que vaya tanto por ahí. Nos han comentado que este título pues durará un poco el promedio de los últimos videojuegos, entre las 10, 12 horas, dependiendo por supuesto de la dificultad que escojas. Ya sabéis que este videojuego está ambientado en Escocia durante los años 90. Es un videojuego que de hecho también va a cumplir con lo de tener muchos finales alternativos. Hablan concretamente de 5 finales, de los cuales 3 serán
finales principales, finales digamos que pueden ser considerados canónicos, y otros 2 que serán finales secretos, ya un poco más alternativos o digamos más cortos. Luego también pues habrá, sobre el tema de la dificultad, que os lo he comentado antes, habrá todo tipo de configuraciones desde el inicio, desde el mismo momento del lanzamiento. Luego, eso sí, también nos han comentado que vamos a tener un mogollón de rompecabezas, que en este videojuego nos vamos a preparar para alguno de los acertijos más típicos de la franquicia, donde veremos figuras que tenemos que ir colocando y demás. Bueno, en fin, ya sabéis un poco de qué va la cosa, y obviamente si lo construyen bien, como es el caso de Silent Hill 2, que a mí en eso me pareció una auténtica obra maestra, pues con este también pueden hacer un grandísimo trabajo, la verdad. Sí que es cierto que si no eres mucho de juegos en primera persona, este título seguramente lo puedas llegar a aborrecer, porque es un título quizá demasiado inmersivo. Es decir, es un título con el que seguramente lo pases bastante mal, porque el tema de la radio, por ejemplo, cuando empiezan a sonar esos sonidos de que los enemigos están cerca y demás, aquí es un poco más peleagudo que en los videojuegos anteriores, o al menos esa sensación me da. Y ya eso, súmale puzzles y todo ese tipo de cosas que, bueno, ojalá que salgan condiciones. Pero para cerrar el vídeo quiero ir con una noticia maravillosa, y es que Wu Chang va a tener una secuela. Sí, una secuela que incluso ya de hecho tiene presupuesto de unos 21-22 millones de dólares aproximadamente, y que de hecho va a estar dirigido por la misma gente que dirigió la primera entrega, con lo cual, pues oye, al final van a salir adelante, y además que el proyecto está comenzando ya, no es que lo vayan a comenzar dentro de unos años, sino que ya están en proceso activo. La buena noticia sobre todo es porque ya sabes que el estudio de desarrollo lo cerraron. El videojuego este fue un fracaso, no llegó a vender nada prácticamente. Más allá de lo que ganase por el contrato de Game Pass, era un videojuego que tuvo mucho ruido en redes sociales y posiblemente también en algún país asiático, pero en Occidente al final fue eso, ruido relacionado con política y todo ese tipo de cosas, pero de gente que luego no te juega ningún videojuego o no pasa del principio, porque fue bastante curioso ver que todos los que daban palmado de este videojuego solamente subían capturas del principio. Hombre, lo suyo es que lo juegues un poco más, ¿no? Es que no sé, yo no vi a nadie que estuviera en la zona de la nieve o enfrentándose a jefes de más adelante o en la parte que es más estilo jungla. Yo no vi nada de eso, yo todo el mundo lo veía en las primeras zonas del juego. De verdad que espero que ahora que esto se ha salvado, ahora que el proyecto vuelve a tener una posibilidad de salir adelante, se aproveche, porque además si os gustan los videojuegos tipo Souls, este título yo os comenté en su momento cuando me dieron acceso anticipado y pude analizarlo, que es un título más parecido a los Dark Souls de toda la vida que a títulos un poco más modernos en ese sentido, pero con un mundo más abierto. Es que este mundo en realidad es gigantesco, aunque no lo parezca, es un videojuego hiper mega conectado entre zonas y es una auténtica delicia, pero en fin, lo dicho, muy buena noticia bajo mi punto de vista. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones, y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.